Bienvenidos nuevamente al simposio de la verdadera ciencia de la educación en Zoom TV Latino. Estamos contentos de que podamos estar aquí nuevamente y antes de iniciar quería mencionar un poco más acerca de lo que hacemos ahí en el Centro Misionero de Salud en Galeana, Nuevo León, en México. Familias vienen allí para aprender cómo poder desarrollar ministerios familiares para andar en las pisadas de Jesús. Se les enseña cómo ellos pueden enseñar, cómo pueden predicar, cómo pueden trabajar con remedios naturales y también cómo ellos pueden generar sus ingresos. Se les enseña para que sean emprendedores y puedan asimismo ellos sostenerse mientras que hacen la obra de Cristo. Para mayor información puede visitar la página www.cmsmex.com. La Mensajera del Señor en Testimonios para la Iglesia, en Joyas de Testimonio, tomo 3, nos dice que la educación más elevada consiste en andar en las pisadas de Cristo, imitando el ejemplo que Él nos dejó cuando estuvo aquí en la tierra. No podemos aspirar a una educación superior a esa. Es una educación que hará de los hombres colaboradores de Dios. Así que en esta oportunidad quisiera invitarles para que tengamos una oración y podamos dar inicio al tema de este día. Amado y querido Padre, que estás en las alturas de los cielos, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque podemos venir delante del trono de la gracia para implorar por tu Espíritu Santo, para implorar para que seas tú quien nos enseñe, para que puedas tú bendecir lo que vayamos a decir y que todo pueda ser para honra y gloria de tu santo nombre. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, quisiéramos hacer un recuento de lo que hemos estado viendo y quisiéramos ver si podemos ver la gráfica, que es una línea de tiempo y que hemos estado analizando en esta línea de tiempo como la falsa educación y la verdadera educación. Si ustedes ven esta gráfica, ustedes pueden notar que hay una línea blanca a lo largo y eso es lo que hace la separación de lo que es la verdadera educación y la falsa educación. Ustedes pueden ver en la parte superior, en su lado izquierdo, el Edén, donde empieza esa revelación maravillosa del Génesis del 1 al 3, donde se demuestra los principios de la verdadera educación. Pero noten que hay otra torre alta que es la venida de Cristo. Cuando el mundo estaba en una gran oscuridad, el Señor vino a nuevamente darnos una revelación más amplia de esa verdadera educación. Y si notan al final, y es lo que vamos a estar hablando el día de hoy, hay otra torre alta, que son los 144,000, que van a reflejar la imagen de Cristo aquí en esta tierra antes de su venida. En la parte de abajo, igualmente, ustedes pueden ver sucesivamente cómo y cerca o antes o durante la mayor exposición de la verdadera educación, podemos ver la mayor exposición de la falsa educación igualmente. Y estas cosas vienen acumulándose a través de la historia y en los últimos días especialmente vamos a ver ese gran conflicto entre lo que es verdadero y lo que no es verdadero y cómo Dios va a reflejar su imagen en su Hijo en los últimos días. Así que con esto en mente vamos a avanzar en esa última torre donde se refleja esa verdadera educación y que ha de reflejarse en los 144,000. Vamos a ver la verdadera educación vista en la profecía. Sin embargo, quiero aclarar que no vamos a interpretar profecías, más bien vamos a ver algunos desafíos proféticos que tienen que ver con el cumplimiento de la promesa de Dios de transformarnos a su imagen y semejanza. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 20, leemos
que no menospreciéis las profecías. No debemos de menospreciar las profecías, nos dice este texto. Nos hallamos en el mismo umbral de las crisis de los siglos. Se está preparando una tempestad de la ira de Dios. Nos dice la mensajera del Señor, Maranata, Señor viene, de que debemos ser fervientes, estudiosos de la profecía. No debiéramos descansar hasta entender plenamente el tema del santuario que aparece en las visiones de Daniel y de Juan. El santuario es el fundamento de este mensaje, de este movimiento adventista del séptimo día, y el Señor desea de que nosotros podamos entenderlo plenamente, y de esto vamos a hablar un poco más adelante. Hablando de la profecía en Daniel, ya aquí se ha hablado y se ha hecho referencia de otros expositores acerca de la vida de Daniel. Yo solamente quisiera leer lo que nos dice Mensaje para los Jóvenes en el 241, de que Daniel y sus compañeros gozaban de los beneficios de una educación y un adiestramiento correctos recibido en sus primeros años. Pero estas ventajas solas no habrían bastado para hacer de ellos lo que fueron. Llegó el tiempo en que debían actuar por sí mismos. Cuando su futuro dependía de su propio curso de acción, resolvieron ser fieles a las lecciones que recibieron en la infancia. Y eso es algo que nos puede ayudar a nosotros a comprender mejor lo que es la verdadera educación y que nos va a ayudar para comprender mejor las profecías también. En un pasaje del Espíritu de Profecía, nos dice la mensajera del Señor también que la historia de Daniel y sus jóvenes compañeros han sido registradas en las páginas de la palabra inspirada para el beneficio de los jóvenes de todas las épocas posteriores. Mediante la crónica de su fidelidad a los principios de la temperancia, Dios habla hoy a los jóvenes de ambos sexos, mandándoles que reúnan los preciosos rayos de luz que Él les ha dado en cuanto al asunto de la temperancia cristiana y se coloquen en la debida relación con las leyes de la salud. Así que esto es algo que nosotros necesitamos tener presente. En Daniel 8:14 nos habla precisamente acerca del santuario que iba a ser purificado. Y la mensajera del Señor en el libro de Evangelismo, página 165, dice que la correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Recordemos que en esa comprensión del ministerio del santuario celestial no es solamente conocer vamos a decir, las partes que tiene el santuario, ni qué era lo que ellos representaban, aunque todo esto es muy importante, pero más aún es el ministerio de mediación de Cristo, la expiación del pecado. Todas estas cosas necesitamos tenerlas presentes. En el libro de Evangelismo, página 165, dice lo siguiente: el pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. Todos necesitan conocer por sí mismo el ministerio y la obra de su gran sumo sacerdote. De otro modo, les será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos o desempeñar el puesto al que Dios los llama. Así que es algo bastante interesante que nosotros podamos abundar y no descansar hasta que podamos tener una buena comprensión, una comprensión plena de lo que es el santuario, el ministerio y la obra del gran sumo sacerdote que debemos de tener presente. Ahora quisiera que fuéramos al libro de Apocalipsis, Apocalipsis en el capítulo 3. Apocalipsis, antes de allí quiero mencionar, antes de ir a Apocalipsis, que podamos leer en Joel
2:23, algo también que es un pasaje conocido en Joel, donde nos habla precisamente de esa promesa maravillosa del derramamiento del Espíritu Santo. Esto lo vemos en Joel capítulo 2, versículo 23, donde dice, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Y en versículo 28 nos habla del derramamiento del Espíritu Santo, que el Señor va a obrar de una manera poderosa. La mensajera del Señor habla mucho del cumplimiento de esto en parte en la iglesia primitiva, pero que su mayor cumplimiento va a ser en los últimos días. Ahora sí, ahora vamos a volver a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3 nos habla acerca del mensaje, específicamente del versículo 14 en adelante, a la Odisea. Estos mensajes de estas iglesias pues son mensajes que fueron dados a las iglesias locales de aquel tiempo, pero también a ciertos periodos de tiempo a lo largo de la historia del cristianismo. Pero también tienen mensajes muy específicos, especialmente el mensaje de la Odisea para el pueblo profeso de Dios en los últimos días. En el versículo 17 resalta algo, no vamos a leerlo todo, pero quisiera resaltar la condición. Versículo 15, bueno, nos dice que hay una tibiez, pero porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Pero el versículo 17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es una condición bastante deplorable, lamentable, la que se describe aquí para el pueblo, la última iglesia. Nuestra elevada vocación en la página 351 nos dice la mensajera del Señor de que muchos son laodicenses que viven en un engaño espiritual de sí mismos. Se visten a sí mismos con el ropaje de la justicia propia y se imaginan ser ricos y estar enriquecidos y no necesitar nada cuando necesitan aprender diariamente de Jesús, de su humildad y de su mansedumbre. También en este mismo libro, en la misma página, dice qué es lo que constituye la miseria y la desnudez de aquellos que se sienten ricos y enriquecidos. Es la falta de la justicia de Cristo. Considerando su justicia propia, se los presenta como vestidos de harapos sucios, y aún en esta condición se halagan pensando que están vestidos de la justicia de Cristo. Qué error, qué autoengaño tan grande el que se ve allí. Testimonios para los ministros nos da lo que es esa justificación por la fe, que es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. El Señor desea restaurarnos a su imagen y semejanza. Él quiere hacernos nuevamente seres que sean regidos por la naturaleza espiritual y no carnal. Él quiere restaurarnos, pero esto a través de la justicia de Cristo, a través del poder de Cristo, a través de Cristo morando en nosotros. Nuestra elevada vocación también dice, Cristo dice, podéis comprar el oro, el vestido, el colirio para que veáis, renunciando a vuestra suficiencia propia, deponiendo todas las cosas. No importa cuánto las apreciéis. Noten que la suficiencia propia es uno de los elementos de la falsa educación que más va a abundar en estos últimos días. La suficiencia propia, hasta el punto que se describe a la iglesia de la Odisea como sintiéndose muy suficientes cuando en realidad no lo son. ¿Cuánto debiéramos de cuidar para no participar de esa creencia o de ese elemento de la falsa educación?
El Señor quiere que nosotros podamos recibir lo que Él nos ofrece, su justicia. Dice en esta misma, nuestra elevada vocación, página 352, de que el Salvador viene con joyas de verdad del valor más elevado, que se distingue claramente en todas las falsificaciones, de todo lo que es espurio. Él va casa en casa, de puerta en puerta. Él está golpeando, presentando su tesoro inapreciable y urgiendo, compradme, compradme. Tremenda descripción. El Señor desea que nosotros podamos permitir que el Espíritu Santo haga esa obra en nosotros. Pero vamos a ir más adelante a Apocalipsis 7. Apocalipsis 7, en el versículo del 1 en adelante, vemos algo muy interesante. Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus. Interesante, hermanos, que estamos en un periodo donde estamos haciendo esperar la conclusión de este gran conflicto. El Señor está deteniendo allí, a pesar de todo lo que estamos viendo en este mundo y que está por suceder, el Señor pacientemente está esperando para que sus hijos, su pueblo, sean sellados. Y vamos a hablar un poco acerca de este sellamiento, en qué consiste. Porque los que reciban el sello de Dios van a ser protegidos en el tiempo de angustia. Pero ellos van a tener que reflejar, para ser sellados, la imagen de Jesús. Oigan bien, Maranata, Señor viene, página 248, dice: el sello del Dios viviente solo será colocado sobre los que son semejantes a Cristo en carácter. O sea que para poder ser sellados, nosotros vamos a tener que reflejar el carácter de Jesús. Estamos viviendo en tiempos relativamente solemnes. Estamos viviendo en tiempos donde el Señor, como parte de su verdad presente en estos momentos, está queriendo sellar a su pueblo. Muchos no recibirán el sello de Dios porque no dan los frutos de su justicia, porque no dan los frutos del Espíritu, porque no dan los frutos de una vida a la semejanza de Jesús. Maranata, Señor viene, 2:49, dice: esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para estar entre los 144,000. Solo los que reciban el sello del Dios viviente tendrán el pasaporte para pasar por los portales de la santa ciudad. También en este mismo libro, una página antes, 2:48, dice lo siguiente: los que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual, ni lloran por los pecados ajenos, quedarán sin el sello de Dios. No todos los que profesan observar el sábado serán sellados. Aún entre los que enseñan la verdad a otros, hay muchos que no recibirán el sello en sus frentes. Tuvieron la luz de la verdad, conocieron la voluntad de su maestro, comprendieron todo punto de nuestra fe, pero no hicieron las obras correspondientes. Qué tremendo es esto. Los que conocieron también la profecía y los tesoros de la sabiduría divina debieran haber actuado de acuerdo con su fe. Los que se unen con el mundo van a
recibir el molde y se preparan para la marca de la bestia. Los que desconfían de sí mismos, los que se humillan delante de Dios y purifican sus almas, obedeciendo a la verdad, son los que van a recibir el molde divino, celestial. Y son los que se preparan para tener el sello de Dios en sus frentes. Y cuando se promulgue el decreto y se estampe el sello, su carácter permanecerá puro y sin mancha para la eternidad. En Maranata, Señor viene, 2:48, nos dice que ahora es el momento de prepararse. El sello de Dios no será puesto nunca en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos y amadores del mundo. Nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso o engañoso. Todos los que reciban el sello deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. ¿Cómo? Debemos de estar sin mancha y reflejar el carácter de Jesús antes de poder ser sellados. Nos dice también la mensajera del Señor que un buen carácter es un capital de más valor que el oro o la plata. No lo afectan las crisis ni los fracasos. Y en aquel día en que serán barridas las posesiones terrenales, os producirá ricos dividendos. La integridad, la firmeza, la perseverancia son cualidades que todos deben de cultivar fervorosamente, porque invisten a su poseedor con un poder irresistible, un poder que lo hará fuerte para hacer el bien, fuerte para resistir el mal y para soportar la adversidad. También nos dice la mensajera del Señor que la capacidad mental y el genio no son el carácter. Muchas personas se abocan a esto, a desarrollarse esas capacidades mentales, pero eso no es el carácter, porque a menudo son posesión de quienes tienen justamente lo opuesto a lo que es un buen carácter. La reputación no es el carácter. El carácter íntegro es una cualidad del alma que se manifiesta en la conducta. Y nos dice en la página 230 de Maranata, el Señor viene, de que un carácter formado a la imagen divina es el único tesoro que podemos llevar de este mundo al mundo venidero. Los que en este mundo andan de acuerdo con las instrucciones de Cristo llevarán consigo a las mansiones celestiales toda adquisición divina, y en el cielo mejoraremos continuamente. La obra, dice también en este precioso libro, Maranata, el Señor viene, en la página 76, de que la mayor obra que puede hacerse en nuestro mundo consiste en glorificar a Dios viviendo el carácter de Cristo. Es la mayor obra que se puede hacer en este mundo. La fuerza de carácter consiste en dos cosas: la fuerza de voluntad y el dominio propio. La verdadera grandeza y nobleza del hombre se mide por su poder de subyugar sus sentimientos y no por el poder que tienen sus sentimientos de subyugarlo a él. El hombre más fuerte es aquel que, aunque sensible al maltrato, refrena la pasión y perdona a sus enemigos. En San Juan capítulo 17, versículo 17 nos dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. La santificación es lo que el Señor está tratando de lograr en sus hijos en este periodo de la historia de manera específica al acercarnos al final de todas las cosas. La santificación, dice la mensajera del Señor, de que tal y como se entiende ahora en el mundo religioso general, lleva un germen de orgullo espiritual y de menosprecio por cosas de Dios.
nos dicen Maranata, Señor, viene en la página 239. Tu ley es la verdad. Por la palabra y el Espíritu de Dios quedan de manifiesto ante los hombres los grandes principios de justicia, encerrados en la ley divina. Y ya que la ley de Dios es santa, justa y buena, un trasunto de la perfección divina resulta que el carácter formado por la obediencia a esa ley será santo. Cristo es ejemplo perfecto de semejante carácter. Los discípulos de Cristo han de volverse semejantes a Él, es decir, adquirir por la gracia de Dios un carácter conforme a los principios de su santa ley. Esto es lo que la Biblia llama santificación. Esta obra no se puede realizar sino por la fe en Cristo, por el poder del Espíritu de Dios que habite en el corazón. Esto es algo que nosotros debemos de procurar. La verdad debe santificar a todo el ser, su mente, sus pensamientos, su corazón, sus energías. Sus facultades vitales no deben de consumirse en prácticas concupiscientes. Estas deben ser vencidas o lo vencerán a él. Mientras que el mundo hoy en día, los hombres están buscando éxito y felicidad en buscar riquezas, acreditaciones, placeres, el cielo está buscando santificación. Y qué bueno que nosotros podamos analizar, mientras que estamos haciendo decisiones, qué hacer en la vida, de que no pasemos por alto, de que la obra más importante que el Señor quiere realizar en estos momentos es transformarnos, santificarnos. Él desea que podamos hacerlo. En Maranata, Señor viene, la página 237, nos dice que el verdadero cristiano participa de experiencias que producen santificación. ¿Cuáles son las experiencias que nosotros producimos o cuáles son las experiencias que nosotros participamos en el hogar, en la escuela, en el trabajo? ¿Cuáles son esas experiencias? El verdadero cristiano participa de experiencias que producen santificación. Queda sin una mancha de culpa en la conciencia, sin una mancha de corrupción en el alma. La espiritualidad de la ley de Dios con sus principios restrictivos penetra en su vida. La luz de la verdad irradia en su entendimiento. Un resplandor del perfecto amor por el Redentor despeja el miasma que se ha interpuesto entre su alma y Dios. La voluntad de Dios se ha convertido en su voluntad, pura, elevada, refinada y santificada. Su rostro revela la luz del cielo. Su cuerpo es un templo adecuado para el Espíritu Santo. La santidad adorna su carácter. Dios puede tener comunión con él, pues el alma y el cuerpo están en armonía con Dios. Es lo que en la verdadera educación el fin es llevarnos a eso, a una armonía, a una restauración con Dios. En Maranata, Señor viene 2:48, nos dice que ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos del Pentecostés. O sea que esa obra previa para ser sellados o para recibir la lluvia tardía, necesita encontrarnos con un carácter espiritual en la semejanza de Cristo. En este mismo libro nos dice también de que en la página 152, de que los hombres están siendo reunidos, enatados, listos para ser consumidos por los fuegos de los últimos días. Aquellos que descartan a Cristo y su justicia aceptarán los engaños que están inundando al mundo.
Y vaya que estamos viviendo en ese periodo donde hay tanto engaño en el mundo, por todos lados. En el Hogar Adventista, en la página 41, nos dice que cerca del fin de la siega de la tierra se promete una concesión especial de gracia espiritual para preparar a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Este derramamiento del Espíritu se compara con la caída de la lluvia tardía. Y es algo que quisiéramos analizar más detalladamente. En Testimonios para Selectos, tomo 1, página 111, nos dice que vi que muchos descuidaban la preparación necesaria, esperando que el tiempo de refrigerio, la lluvia tardía, los preparase para sostenerse en el día del Señor y vivir en su presencia. Oh, exclama la mensajera del Señor, ¿y cuántos vi sin amparo en el tiempo de angustia? Descuidaron la necesaria preparación y por lo tanto no podían recibir el refrigerio indispensable de un Dios santo. Quienes se nieguen a ser tallados por los profetas y no obedezcan a la eterna verdad para purificar su corazón y presuman ser de mucho mejor condición de la que son realmente, llegará el tiempo de las plagas y entonces echarán de ver que les hubiera sido necesario que los tallasen y escuadrasen para la edificación. Vi que nadie podía participar del refrigerio a menos de vencer todas las tentaciones y triunfar contra el orgullo, el egoísmo, el amor al mundo y toda palabra y obra mala. Oh, mis queridos hermanos, ¿qué es lo que está fomentando la falsa educación? Esto es el fruto de la falsa educación, lo que acabamos de leer, que se nos pide que debemos de vencer sobre ello. Triunfar contra el orgullo, el egoísmo, el amor al mundo. Por lo tanto, debemos acercarnos más y más al Señor y buscar anhelosamente la preparación necesaria que nos habilita para permanecer firmes en la batalla del día del Señor. Hermanos, no hay una preparación mayor que esta. Cuando nosotros estamos pensando en qué hacer, estamos muchas veces siguiendo los patrones del mundo, de querer solamente estudiar por tener una educación académica o conseguir propiedades, trabajos, generar ingresos, y pasamos por alto muchas veces que la mayor preparación que debemos de hacer es esta, que nos va a preparar, que nos va a habilitar para estar firmes en la batalla del Señor. Recuerden todos que Dios es santo y que únicamente seres santos podrán morar alguna vez en su presencia. La lluvia tardía, nos dice también en Testimonios de los Ministros, la lluvia tardía que madura la mies, representa la gracia espiritual que prepara la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Oigan bien, hermanos, pero a menos que haya caído la lluvia temprana, no habrá vida. El verde tallo no aparecerá. A menos que la lluvia temprana haya realizado su obra, la lluvia tardía no podrá madurar grano alguno. Debe haber un constante crecimiento de la virtud cristiana, un constante progreso de la experiencia cristiana. Cada individuo debe comprender su propia necesidad. Debe vaciarse el corazón de toda contaminación y limpiarlo para la morada del Espíritu. O sea que, mis queridos hermanos, estamos nosotros esperando la lluvia tardía, el sellamiento. Pero antes de esto, la obra de la lluvia temprana debe hacer su labor, debe hacer su trabajo, que es el reflejar el carácter de Cristo. El trabajo de la lluvia temprana, hermanos, es restaurar en nuestro ser la naturaleza espiritual, donde nosotros no estemos dirigiéndonos carnalmente ni haciendo las cosas carnalmente, sino que podamos estar representando el carácter de Jesús. En la lluvia temprana, hermanos, debemos de reflejar el carácter de Jesús, porque la lluvia tardía no va a caer si esto ya no ha sucedido.
Muchos en gran medida, en Testimonios para los Ministros, página 507, muchos en gran medida han dejado de recibir la lluvia temprana. No han obtenido todos los beneficios que Dios ha provisto para ellos por medio de ella. Esperan que la deficiencia sea suplida por la lluvia tardía. Cuando se conceda la gracia en forma abundante y rica, se proponen abrir sus corazones para recibirla. Necesitamos pedirle al Señor, hermanos, para que nosotros no estemos en este grupo donde estemos dejando de recibir la lluvia temprana. Que no decidamos por lo carnal, sino lo espiritual. Testimonio para los ministros, en la página 507 dice, pero no debe descuidarse la gracia representada por la lluvia temprana. Solo los que estén viviendo a la altura de la luz que tienen recibirán más luz. A menos que estemos avanzando diariamente en la ejemplificación de las virtudes cristianas activas, no reconoceremos las manifestaciones del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Podrá estar derramándose en los corazones que están en torno a nosotros, pero no lo percibiremos ni lo recibiremos. En Romanos, quisiera llevarlos al libro de Romanos en el capítulo 8. Romanos capítulo 8, en el versículo 5, nos dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Noten que nos está hablando a nivel de pensamiento, lo que pensamos. ¿Qué es lo que nosotros pensamos? ¿En las cosas de la carne o en las cosas del Espíritu? Es una decisión que nosotros necesitamos hacer, porque lo que hemos heredado desde que llegó el pecado es de que nosotros podamos ser regidos por los pensamientos carnales, pero el Señor desea restaurarnos a que podamos tener pensamientos espirituales. Uno puede ser un líder espiritual y estar teniendo pensamientos carnales, ser dirigido carnalmente. Una persona puede ser educadora, una persona puede tener todos los títulos habidos y por haber, pero si esta persona no está permitiendo que la lluvia temprana haga esa transformación para estar viviendo con pensamientos espirituales, entonces estamos obstruyendo lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Necesitamos poder vivir en el Espíritu. También quisiera mencionar esto del espíritu de profecía. En Reyes y Profetas dice en el 27, la página 27, solo mediante la confesión y el abandono del pecado, la oración ferviente y la consagración a Dios, los discípulos pudieron estar preparados para el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Una obra semejante, pero en un grado superlativo, debe hacerse ahora. Luego, lo único que necesita realizar el agente humano es solicitar la bendición y esperar que el Señor lo perfeccione. Es Dios quien comienza y termina la obra que hace al creyente completo en Cristo Jesús. Y un libro muy maravilloso que se llama El deseado de todas las gentes, en la página 626, nos dice que únicamente aquellos que esperan humildemente en Dios, que velan para tener su dirección y gracia, se da el Espíritu. El poder de Dios aguarda que ellos lo pidan y lo reciban. Esta bendición prometida, reclamada por fe, trae todas las demás bendiciones en su estela. ¿Qué es lo que trae todas las demás bendiciones en su estela, mis queridos? El Espíritu Santo. Si nosotros velamos y clamamos y humildemente recibimos el Espíritu Santo, el poder de Dios aguarda que ellos lo pidan y lo reciban. Y esta bendición prometida, reclamada por fe, trae todas las demás bendiciones en su estela. Se da según las riquezas de la gracia de Cristo. Y Él está listo para proporcionarla a toda alma según su capacidad para recibirla. Que el Señor nos ayude, mis queridos hermanos, para que nosotros podamos verdaderamente estar abiertos a recibir el Espíritu Santo, porque Dios está anheloso de que el Espíritu Santo sea derramado en plenitud en la vida de sus hijos. En Joyas de los Testimonios, tomo 3,
página 288, se nos dice que en un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación al mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada: proclamar los mensajes del primero, del segundo y tercer ángel. Ninguna obra puede ser comparada a esta y nada debe de desviar nuestra atención de ella. Pronto vendrá el tiempo cuando el pueblo de Dios, debido a la persecución, será esparcido en muchos países, y aquellos que hayan recibido una educación completa estarán en situación ventajosa donde quiera que ellos estén. El Señor desea restaurarnos, mis queridos apreciados. El Señor desea restaurarnos a su imagen y semejanza. Yo quisiera, ya en estos minutos que nos queda, hacer un llamado especial a todos aquellos educadores, maestros, dirigentes de escuela, de iglesia, y por sobre todo a los padres que nos están viendo o que nos escuchan. El Señor desea que nosotros podamos atender lo que Él quiere hacer en nosotros. El día de ayer, en la tarde, descubrí ahí en Clovis un sendero en el centro de Clovis. Me fui a caminar y noté algo muy interesante. En el centro de Clovis, en un lugarcito de muchos árboles, empecé a ver una hilera de árboles frondosos con unas hermosas flores, y de un tamaño mediano eran estos árboles, pero me detuve a analizarlo y miré en la parte de abajo, y en la parte de abajo ya se veían que estaban saliendo sus hijitos. Estaban saliendo ya retoños, y algunos retoños ya tenían flores también, así como su mamá, por así decirlo. Y esto me puso a pensar y decía yo, ¿qué lección nos dará la naturaleza al ver esto? La naturaleza trasciende. Y lo que yo pude percibir allí entre algunas de las lecciones es de que esos arbolitos estaban trascendiendo. Incluso vi un árbol que ya estaba seco, de esos mismos, pero sus retoños ya estaban floreciendo. La trascendencia, que es algo que el Señor desea de que nosotros podamos considerar y que podamos nosotros analizar nuestras vidas. ¿Qué es lo que estamos haciendo que trascienda hoy en día verdaderamente? La palabra de Dios nos habla acerca de los muros caídos en Jerusalén. Y en muchos hogares, y en muchas escuelas e iglesias, los muros están caídos. Nosotros necesitamos pedirle al Señor que nos ayude. Si somos laicos, preguntémosle a Nehemías qué fue lo que él hizo al ver los muros caídos. En vez de estar criticando, en vez de estar deteriorando lo que Dios desea hacer, preguntémosle a Nehemías cómo restaurar los muros de nuestros hogares, cómo restaurar los muros de nuestras escuelas. Si son profesionales o líderes de iglesias, preguntémosle a Esdras qué es lo que debíamos hacer para poder levantar esos muros. Entre más nos acerquemos al mundo, mis queridos hermanos, entre más nos acerquemos al mundo, a los métodos de hacer las cosas como el mundo, nos vamos a alejar más de Dios. Entre más practiquemos las cosas de la falsa educación, más nos iremos alejando de Dios. Los métodos del Señor verdaderamente funcionan, sin duda alguna. El Instituto Resplandecer es una escuela que tuvimos el privilegio de iniciar, una escuela primaria incorporada a la Secretaría de Educación del Gobierno de México. No solo tuvimos una escuela primaria, sino también una escuela secundaria.
La tuvimos por varios años y pudimos ver las manifestaciones poderosas de Dios en esta obra de la educación. Desafortunadamente tuvimos que cerrarlas por el tiempo de la violencia. Ni los padres querían que la cerráramos, nosotros no la queríamos cerrar, los alumnos menos querían que se cerraran, pero las cosas se volvieron muy violentas en ese tiempo en México y tuvimos que cerrarla. Sin embargo, en ese tiempo pudimos ver cómo los consejos del Señor y los principios funcionan. Era un desafío poder conseguir personal docente. Conseguíamos personal docente de nuestras universidades. Muchas veces teníamos que instruir a los maestros egresados que ya habían estudiado para ser maestros en ortografía y en otras cosas, especialmente en la comprensión de lo que es una verdadera educación. De hecho, a los maestros cuando aceptaban el trabajo de estar allí con nosotros, hacíamos un escrito que ellos nos firmaban, que estaban dispuestos a seguir los consejos que Dios nos daba en su palabra y en el libro de la educación. Y esto nos llevaba a poder estudiar esto de una manera maravillosa con ellos. Y entonces podíamos ver en estos libros, en la educación y consejos, padres y maestros y alumnos, cómo los principios divinos funcionan, cómo trabajan en todas las áreas que hacíamos allí. Hay 5 aspectos que quería mencionar rápidamente. Son aspectos para tener en cuenta en la educación. Según Spalding, habla de 5 aspectos o consejos para que nosotros tengamos en cuenta en la educación. El primero de ellos es cuál es la motivación o incentivo utilizados en las casas para educar a nuestros hijos o en las escuelas. ¿Cuáles son la motivación o el incentivo para poder crecer o desarrollarnos académicamente? ¿Qué tipo de literatura es la que utilizamos? ¿Cuáles son los materiales que utilizamos para nosotros poder avanzar en esta preparación para el Señor? Otro punto, la recreación. ¿Cuál es la recreación que fomentamos en el hogar? ¿Cuál es la recreación que fomentamos en las escuelas? ¿Cuál es la recreación que fomentamos en las iglesias? ¿Son recreaciones que conllevan la falsa educación? ¿Son recreaciones que nos hacen más orgullosos, más suficientes? ¿O son recreaciones que nos dan mayor humildad, sencillez, abnegación, amor? Otro punto, el cuarto punto, es cuánto fomentamos nosotros la relación y el estudio en la naturaleza y en la ocupación útil. Es algo que debiéramos de analizar también en nuestros hogares y en nuestras escuelas. Y un último punto, en el cual quisiera enfatizarlo más que estos que hemos mencionado, es la educación para los padres. En esa experiencia que tuvimos del Instituto Resplandecer, pudimos ver allí que cuando instruíamos a los padres de familia, verdaderamente era un trabajo que se facilitaba más. Hoy en día muchos padres mandan a sus hijos a las escuelas y no saben ni qué es lo que están enseñando en las escuelas, ya sea cristianas, adventistas o públicas. Necesitamos como padres saber qué es lo que están enseñando en las escuelas donde vamos a enviar a nuestros hijos. Debemos de enseñarles para que ellos puedan contrarrestar las diferentes influencias negativas que están allí. Debemos también educar a los padres para saber cuál es esa educación. Hay muchos padres que prefieren enviar sus hijos a escuelas públicas en vez de enviarlas a escuelas adventistas, que son mejores, aunque no perfectas. Pero necesitamos hacer una educación para los padres. La mensajera del Señor habla acerca de esa educación que se debe dar a los padres,
que es una educación, decía ella, después de 17 años, que ya se había iniciado la primera escuela adventista, decía ella de que apenas con las yemas de los dedos estaban tocando la obra que Dios quería que hicieran, y era con los padres. Hay mucho trabajo que hacer con los padres para que ellos comprendan, para que podamos comprender más acerca de esa obra de restauración que Dios desea hacer a través de la educación. Si nosotros recordamos esto y buscamos al Señor, estaremos nosotros resguardados en las bendiciones del Señor. No nos pase como pasó con el pueblo de Israel, lo cual Jeremías lo resume de una manera muy interesante en el capítulo 2, versículo 13 de Jeremías, donde dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Que el Señor nos ayude para que, si nosotros nos hemos apartado del consejo de Dios para la educación que debemos de dar, que podemos volver al Señor. Que no nos alejemos del Señor y luego estemos buscando la felicidad y el bienestar en lo que es la falsa educación o lo que el mundo ofrece. Que el Señor nos ayude para que esta no sea nuestra experiencia. Y ya para concluir, quisiera invitarlos al libro de San Juan, en el capítulo 14. San Juan, capítulo 14, nos habla de algo maravilloso. En el versículo 13 y 14 nos dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Esto no es una receta mágica, no más de que el nombre, lo decimos en el nombre de Jesús y pidamos lo que queramos. De hecho, en el capítulo siguiente, en el 15, el Señor lo desarrolla un poco más, y en el versículo 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. O sea que esta palabra de nombre es algo que nosotros necesitamos. En el hebreo se dice Shem, la palabra en hebreo, pero que tiene un significado más allá que el nombre que identifica a alguien. Tiene que ver con el aliento, la respiración vital y el carácter de la persona. En el capítulo 17 podemos ver en el versículo 26, San Juan 17, versículo 26, donde el Señor dice: y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Les he dado a conocer tu nombre. ¿Cuál nombre? Ellos sabían cuál era el nombre de Dios, el yo soy. Ellos sabían cómo, pero estaba hablando de que les había dado a conocer su carácter. Y es en ese carácter que el Señor desea de que nosotros podamos prepararnos para su venida. Es Emmanuel, Dios con nosotros, el carácter de Dios en nosotros, los que nos va a preparar para que podamos permitir que la obra de la lluvia temprana se cumpla y podamos recibir la lluvia tardía y ser sellados para que entonces podamos avanzar. Y es lo que los 144,000 estarán haciendo. Van a estar reflejando el carácter de Cristo en sus vidas. Que el Señor nos ayude para que nosotros podamos transmitir a nuestros hijos, modelar a nuestros hijos lo que es una religión práctica, no de formas, sino en esencia, ejemplificando el carácter de Cristo. Que el Señor te bendiga y te guarde.